Un saludo para todos y todas. Soy Ospina Cuentera y bienvenidos a mi biblioteca. Bienvenidos al 7º capítulo de Ospina Cuentera. El cuento de hoy me remonta a mi infancia. Era época de Navidad cuando junto a mis padres entramos a una librería. Fue amor a primera vista. En el estante superior se encontraba la recopilación del grupo editorial Norma, El Gran Libro del Miedo, 20 más un relatos para temblar. Ilustrado por Pedro Rodríguez. Creo que fue mi primer amor. Para mi fortuna, en la noche de Navidad, envuelto en papel regalo, lo encontré bajo mi árbol. Y ahora hace parte de mis reliquias más preciadas. Pero, ¿por qué me remonta a ese momento?, se preguntarán. El cuento que nos compete hoy fue mi primer cuento favorito del escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, el famoso escritor de cuentos asombrosamente macabros como La llamada del Tulú, Dagón, El horror de Dunwich y El que nos reúne, El extraño. Cuento que está anexado dentro de esta compilación en la sección titulada La enfermedad y la locura, que si me permite, quisiera compartirles la introducción que tiene esta sección del libro. Y dice, la enfermedad y la locura. Los trastornos del cuerpo y de la mente son otra fuente de misterio y han inspirado un gran número de relatos de terror. De hecho, muchos de los autores clásicos se han visto afectados por enfermedades físicas y o mentales que les han llevado a escribir sobre el tema. En esta parte del libro puedes encontrar relatos magistrales sobre los efectos psicológicos que producen determinadas enfermedades o deformaciones en aquellos que la poseen. También estás invitado a conocer en primera persona el sufrimiento de alguien aquejado por una locura que lo aterra y no lo deja vivir. Por otro lado están las torturas, crueles y terribles. Las leyendas e historias sobre la Inquisición perturban a muchos escritores que tratan de recrearlas en escalofriantes cuentos que intranquilizan hasta el final. La deformidad, la enfermedad, el dolor, la crueldad de la tortura, descritas por los maestros del cuento de terror, no dejarán de sorprenderte. Así es como nos recibe esta sección de esta compilación maravillosa de cuentos de terror. En especial, muchas gracias a mi mamá y a mi papá por contribuir con mis locuras y mis bobadas, como querer leer sobre muertes, fantasmas, enfermedades mentales y todos los aspectos que envuelven la literatura del terror. Aunque solo tuviera 8 años. Los amo muchísimo. Retomando, el cuento El extraño fue escrito en 1921 y publicado en la revista Weird Tales en abril de 1926. Categorizado dentro del género del horror, tuvo una adaptación en el cine con la película estadounidense del director Stuart Gordon titulada Castillo Maldito, o en inglés Castle Freak, de 1995. Tienen que verla, está muy buena. En la descripción de este video de YouTube les voy a dejar el link al tráiler para que le echen un vistazo. Ahora, sin más preámbulos, apaguemos las luces, pongámonos los audífonos, prendan una velita para combatir el miedo y asustémonos juntos con la narración de El extraño. Los recuerdos de infancia, para mí, significan volver a la tristeza y a la soledad. Significan revolcarme por la oscuridad del miedo, regresar a las sombras de los árboles gigantescos y lúgubres que me separaban de la luz y la alegría. De mi niñez, recuerdo las sombras del castillo donde vivía, sus pasillos de piedra húmeda, impregnadas con ese olor nauseabundo como de viejos cadáveres en descomposición. Nunca había luz, ni en el interior del castillo, ni en sus alrededores, ya que la arboleda tenía más altura que cualquier parte del mohoso edificio. Solo
Una torre de piedra negra, casi en ruinas, se elevaba por encima de las tinieblas del bosque. Alguien debió cuidarme cuando era niño, pero soy incapaz de acordarme de quién. Mis únicos recuerdos de otros niños y personas mayores vienen de esos libros ilustrados que llenaban de olor a viejo los salones del castillo. Los leía a solas, bajo la luz débil de una vela. Para mí, lo normal y cotidiano eran las ratas y los murciélagos y los restos de esqueletos que convivían en apacible silencio conmigo. Afuera, tumbado en el fangoso suelo del foso, solía soñar con la risa y la diversión y con los días soleados de aquellos niños que veían los libros. Ni tan siquiera sabía si me parecía a ellos, pues en el castillo no habían espejos. Un día, en mi infeliz desespero, decidí escapar hacia el cielo y trepar por esa única torre que sobresalía encima de los árboles para abrazar el sol y el aire puro. Llegué una mañana hasta sus ruinosas escaleras de piedra y empecé, tanteando en la oscuridad, la ascensión hacia la libertad. Cuando se acabaron los escalones, seguí trepando a tientas con mis manos hasta alcanzar mi objetivo. Dentro de la torre no entraba un solo rayo de luz y la difícil escalada se alargaba más de lo previsto. Tras un tiempo que me pareció exageradamente largo, llegué hasta una primera trampilla de madera. La abrí con esfuerzo y sentí desilusión, ya que lo que seguía era más piedra y negrura. Subí más, sujetándome a las paredes frías y mojadas hasta que toqué algo duro y hueco. Al palpar a ciegas, se dio una puertecilla de hierro. Me adentré entonces en un recinto más amplio que tenía una forma circular. Debía de estar a una altura increíble. Allí encontré, por fin, un pasillo que conducía al fondo hasta una verja por donde se colaba la luz. Me invadió entonces una sensación de felicidad por la extraordinaria maravilla que contemplaba. Empujé la verja y salí a campo abierto. Seguí caminos floreados, besados por el sol, y caminé sin rumbo, emocionado por los paisajes. Salté por las praderas y acaricié el agua de los ríos hasta que un sendero me llevó a un castillo que me resultó muy familiar. Estaba rodeado por un espeso bosque de árboles y tenía una torre muy alta. Vi que habían rellenado el foso, pero lo que más me sorprendió fue ver sus ventanas abiertas, de donde salía una magnífica luz y un animado bullicio. Al acercarme, vi los salones llenos de gente, niños y adultos, enfrascados en divertidos juegos y conversaciones. Atraído por aquellas imágenes esperanzadoras, entré de un salto por la ventana. De repente, hubo carreras frenéticas, gritos de pánico, y aquellas gentes salieron corriendo en estampida y en completo desorden, víctimas del espanto más grande que uno pueda suponer. Solo y asustado, me movía de aquí para allá con el fin de entender qué era aquello que acechaba y que yo parecía ser el único que no veía. Tembloroso, di unos pasos por el salón para convencerme de que no había peligro. En un principio, creí que todo estaba vacío, pero cuando me acerqué a la entrada de otro salón parecido, descubrí que no. Bajo el arco dorado que enmarcaba la entrada había una extraña forma. A medida que me acercaba, fui distinguiendo su presencia. Ni tan siquiera sé a qué se parecía, porque su aspecto era una mezcla de lo más repulsivo, putrefacto y deforme que pueda reunir un ser. De sus miembros viscosos sobresalían huesos despellejados
entre ropas desgarradas que hacían pensar que se asemejaba en algo a la forma humana. Pero era una masa imperfecta y desproporcionada. La imagen vomitiva de una criatura sin derecho a haber nacido. Su repugnante y vidriosa mirada de expresión inmunda me observaba fijamente, y cuando adelanté mi mano para detener a aquel monstruo espantoso, ocurrió que la extremidad infectada de aquella cosa tocó mis dedos. Vinieron entonces a mi mente un sinfín de recuerdos y reconocí ante mí aquella intolerante criatura. Desde entonces supe lo que soy. Lo supe desde que noté en mis dedos la fría y lisa superficie del espejo. Esto fue El extraño de Howard Philip Lovecraft. Antes de terminar con este capítulo, quiero volver a dejarles la invitación abierta a que me dejen sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios abajo en la cajita de comentarios. Igualmente, me pueden también escribir un mensaje en Instagram. Me pueden encontrar como @ospinacuentera. Y como siempre, recuerden, Ospina Cuentera es su podcast de cuentería, recitación y literatura. Los espero el próximo domingo en una nueva entrega de Ospina Cuentera. Buenas noches.